A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean ustedes a Temas y Debates. Hoy es lunes 10 de octubre del año 2022. Esta noche quiero, en primer lugar, en la primera parte del programa, quiero compartir con ustedes una entrevista que le hicieron el día de hoy a las dos personas encargadas de lo que es el SINAPRED y el INETER. Hablando del doctor Guillermo González y el ingeniero Marcio Vaca. Y hago referencia a esto porque, hombre, ellos nos están dando una especie de informe de las situaciones que se vivió a nivel nacional con la entrada, estadía y posterior salida de lo que es el huracán Julia, que nos tocó y que entró por el Caribe Norte y que entró en categoría 1 de escala Saffir-Simpson, y donde a pesar de los estragos que hizo, a pesar de las más de 7.500 personas anegadas, afectadas, a pesar de las inundaciones, a pesar, valga la redundancia, de las más de 3.000 viviendas inundadas, 2.000 o más bien techos dañados y más de 78 ríos desbordados. A pesar de todo esto, yo le doy muchísimas gracias a Dios, principalmente a Dios. También le doy muchísimo gracias al trabajo articulado y a ese trabajo que se ejerció en estas instituciones que fueron partícipes y que estuvieron acompañando a la población nicaragüense. Esto es más que todo un esfuerzo nacional. Así es. Un esfuerzo nacional que se ha venido construyendo a través de todos este trabajo, de estos simulacros ante eventos catastróficos de esta magnitud, como las vivimos aquí en Nicaragua. Solamente tenemos 2 personas fallecidas, un señor de Estelí y una joven que acababa de regresar de Costa Rica. Y a mí me llena muchísima, lógicamente no debió haber habido ni una sola persona fallecida. Ni una sola persona fallecida no debió haber habido. Fíjense que en Venezuela, según los últimos informes recabados e informados en los diferentes medios de comunicación, en Venezuela hubieron 25 personas muertas por un deslave que se dio aquí en Tejerías, aquí en el centro, aquí en Venezuela. En Honduras tuvieron 4 personas fallecidas, 2 en El Salvador y 1 persona en Panamá. Fíjese que
el trabajo que realizaron las diferentes instituciones, la Policía Nacional, el Ejército, el SINAPRED, las alcaldías, INIFON, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, como le decía, el SINAPRED. Pues es algo muy, pero muy acorde a estas situaciones. Muy acorde porque están preparados, estamos preparados, gracias a Dios, ante este tipo de eventualidades. Un ciclón que tocó tierra en la costa caribeña de Nicaragua, la madrugada de este domingo recién pasado, categoría 1, como lo decía, y lógicamente se degradó a tormenta tropical. Azotó con sus fuertes lluvias, vientos, antes de salir al Océano Pacífico. Lógicamente son los remanentes que quedan cuando ante este tipo de eventualidades. El presidente muy eficientemente pues decretó alerta roja tras los estragos dejados lógicamente por Julia a su paso en los diferentes departamentos, de nuestro país. Como lo decía también, 7.500 personas afectadas, más de 3.000 viviendas, imagínense ustedes, inundadas, 2.000 techos arrancados y 78 ríos desbordados. También yo, por considerarlo de suma importancia, yo quiero compartir con ustedes el informe, como lo decía al principio del programa, el informe que dio nuestras autoridades del SINAPRED y del INETER, el doctor González y el ingeniero Vaca, haciendo un tipo de, si se le puede llamar así, de informe o de ¿cómo le puedo decir? Una radiografía de la situación que vivimos antes, durante y después de este huracán. Como decía al principio del programa, este es un esfuerzo nacional. Es un esfuerzo nacional que yo, como medio de comunicación, se lo agradezco a Dios principalmente, a las autoridades gubernamentales que están involucradas en darle esta atención integral a la población nicaragüense. Ahora lo que nos queda es el trabajo que va a venir a hacer el MINSA, lógicamente, porque recordemos que después de estos eventos de carácter climatológico, pues quedan sus estragos y ya vienen las enfermedades. Entonces ahora le toca el trabajo al Ministerio de Salud. Un trabajo nacional, un esfuerzo nacional y que es aplaudible, Sinceramente es muy aplaudible este actuar de estas instituciones. El actuar del presidente Ortega, oportuno al decretar alerta roja y que todavía se mantiene la alerta roja, por supuesto, de la vicepresidenta Rosario Murillo, a quien también yo felicito como medio de comunicación y como persona. Y obviamente si no hubiera sido lógicamente por la información pertinente y eficaz en el momento oportuno de estarnos anunciando, estarnos informando cómo estaba el huracán, por dónde venía, qué velocidad venía, dónde podía tocar y los estragos que podía ocasionar. Si hubiera sido por toda esa información, pues yo creo que a lo mejor estuviéramos contando otra historia, ¿verdad? La credibilidad que existe, que tiene la población nicaragüense, lo acertado de nuestras instituciones involucradas en este tipo de acontecimientos climatológicos y el trabajo de la población consciente, lógicamente, de que tenían que evacuar, tenían que dejar sus lugares y la atención que dio el gobierno para agarrar a todas esas personas o dirigir a todas esas personas, trasladarlas, llevarlas a los albergues o ante algunos familiares que querían estar ahí con ellos, pues se salcó a las personas, a la población del peligro donde pegó el huracán
y solamente, y desgraciadamente fueron 2 víctimas las que tenemos en Nicaragua. Una por causa aquí en Estelí, por un señor que aparentemente andaba en estado de ebriedad y se cruzó el puente imprudentemente y la corriente lo arrastró y se ahogó, y una joven que recién había venido de Costa Rica que también debido a la corriente, una quebrada, pues se la llevó y desgraciadamente pues falleció. Son 2 vidas que no debió haber fallecido ni uno, pero bien, como dice el dicho, Dios, el hombre pone, pero Dios dispone. Voy a hacer una breve pausa para luego venir con el informe que dio el día de hoy el doctor Guillermo González y el ingeniero Marcio Vaca, autoridades pertinentes y que nos dieron este informe para que la población nicaragüense estemos tranquilos, pero también estemos pendientes y seamos prudentes en el actuar, porque el problema no ha terminado. Es verdad que ya salió el huracán de territorio nicaragüense, y que ya está en tormenta tropical, pero los estragos, las lluvias van a perseguir la saturación de los suelos, pues ahí está latente aún, y lo que tenemos que hacer es esperar. La alerta roja, vuelvo y lo repito, se mantiene, y gracias nuevamente a Dios, al gobierno y por supuesto a las autoridades e instituciones involucradas en este actuar para lograr no tener una víctima, pero desgraciadamente pues fueron 2. Sin embargo, debido a la imprudencia de los ciudadanos, pero no a la falta de experiencia o falta de atención por parte del gobierno del presidente Ortega. Voy a hacer una breve pausa y le dejo con la intervención del ingeniero Vaca y el doctor González. Ya regresamos. Queremos que te conectes a tu vida a la mejor tarifa con más velocidad. Por eso te damos 100 megas en Claro Hogar, con Paramount Plus incluido en tu suscripción de Claro Video por tan solo $38.99. Además, televisión y línea fija. Contratalo al 1-800-4x0 desde tienda en línea o en tu centro de atención al cliente más cercano. Conectados a tu vida, con la red más rápida de Nicaragua. El pueblo decidió el camino del progreso, seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud con Daniel. Ganamos, 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 el pueblo ganó. Latinoamérica todavía está en ese camino lento de lucha del sueño de San Martín y Bolívar, ¿no? Que es el sueño de la unidad latinoamericana, con los valores latinoamericanos. Y por supuesto, siempre fue víctima y será víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores, ¿no? Eso todos los países lo tienen, ¿no? No quiero mencionar porque son tan obvios que todo el mundo los ve, ¿no? Y el sueño de San Martín y Bolívar es una profecía, ¿eh? Ese encuentro de todo el pueblo latinoamericano, más allá de la ideología, con la soberanía de los pueblos, ¿no? Y esto es lo que hay que trabajar para lograr la unidad latinoamericana en este sentido, donde cada pueblo se sienta sí mismo con identidad y a la vez necesitado de la identidad del otro, ¿no? Y no es fácil. Mi primo siempre me traía regalos. Después me chineaba y manoseaba mi cuerpo. Le conté a mi maestra y le dijo a mi mamá que lo denunciara por violencia sexual. Cuando mi tío venía a la casa me abrazaba fuerte, me besaba en la boca y me decía, ¿te gusta? Yo me sentí incómodo. Le conté a mi tía y lo denunció ante la policía por abuso sexual. El amigo de mi mamá me espiaba cuando me bañaba. Después me tocaba. Me decía que si le contaba a mis padres, me iban a echar la culpa. Le conté a mi abuelita y lo denunció en la policía por abuso sexual.
Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales las señales de peligro del abuso sexual. Que sepan que tocarle sus partes íntimas es un delito y debe denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó. Pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. Hicimos algo bueno aquel día. No hay otro don mejor que el de dar, según lo que creas, así será. El interés por los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. A San Salvador, a algunos 60 kilómetros aproximadamente, y se mantiene pues como tormenta, y lógicamente el giro anticiclónico o en contra de las manecillas del reloj que provoca esta tormenta, pues va a estar introduciendo humedad hacia el litoral del Pacífico nuestro, y por supuesto con ello pues precipitaciones. Hemos revisado tempranamente los modelos y estos continúan pues dándonos algunas lluvias para el día de hoy, que por supuesto no van a ser tan continuas, ¿no?, como las que tuvimos en los días anteriores, debido a que el fenómeno se va alejando. Pero, y además de esto, hay que considerar que esta mañana estábamos revisando la posible formación también de un área de disturbio en la parte sur del Golfo de México. Esto también de alguna manera influye para que este fenómeno, este proceso, más que un fenómeno de introducción de humedad sobre el litoral del Pacífico nicaragüense, se mantenga, y con ello pues la lluvia. No pensamos que las vamos a estar viendo en horas de la mañana, pero sí hacia la tarde y finales de la tarde o la noche ya pudiésemos pues tener algunas lluvias ligeras presentes en el país. Lo otro que quisiéramos también mencionar en este momento, y creemos que es importante, es que estábamos revisando ayer las mareas astronómicas, y esto igual lo dimos a conocer en la conferencia que estábamos brindándole al pueblo nicaragüense. Hay unas mareas astronómicas que son las mareas normales, ¿no?, que se dan en nuestros mares, en los océanos, de mareas altas y mareas bajas, que van a tener una altura relativa, pues vamos hablando de 1.1, 1.6 metros de altura, las mareas normales que se dan en el mar. Pero adicionalmente, el hecho de tener la tormenta relativamente cerca se agrega un factor adicional, y es que como el viento sopla hacia la costa, desde el océano hacia el mar, vamos a tener un poco de oleaje también que anda ahí rondando los 2.6 metros. Entonces, la asociación de estos dos fenómenos va a producir pues, un poco de oleaje, que seguramente lo vamos a ver más evidentes en las costas más bajas. Habríamos de hablar las costas del Istmo de Rivas, que son relativamente bajas en relación pues, al nivel del mar, y particularmente Corinto. Entonces, nuevamente vamos a estar pues vigilantes y atentos a esto, y hacerles como siempre pues el llamado a la precaución al pueblo nicaragüense en ambas
regiones a estar pues muy atentos, porque podría estarse presentando algún pequeño golpe o un golpe ahí sobre las zonas costeras que podrían ser pues peligrosos para las personas que se puedan acercar ahí a observar el fenómeno cerca de los mares. En cuanto a ¿cuáles son los indicadores más fuertes de precipitaciones, Marson? Pues los niveles. No hemos terminado de contabilizar, puesto que si lloviese hoy, vamos a sumarlo a la lluvia generada por esta tormenta, pero el sector Caribe, nosotros tenemos alrededor de 200 y algo de milímetros. Acá en la región centro y pacífico es igual, creemos que algunas regiones, algunas zonas van a andar rondando los 250 milímetros y algunas otras zonas 150, 175 milímetros. Pero acá, más que la cantidad de lluvia, que no dejó de ser importante, por supuesto, es el momento en que se nos presentó pues esta tormenta. Si recuerdan, el doctor González había estado en reiteradas ocasiones repitiendo que nuestros suelos estaban saturados. De hecho, la compañera Rosario el día de ayer hacía mucho énfasis en esto. Esta tormenta entró teniendo nuestro suelo saturado. Habíamos hecho un cálculo, creo, doctor, hace unos 4 días atrás, de cómo estaban los suelos, y los suelos andaban entre un 80 y un 100% de disponibilidad de humedad, es decir, eso es ya casi prácticamente suelo saturado. Por tanto, podríamos hacer un cálculo así muy rápido, muy ligero, que arriba del 80% de la lluvia que cayó prácticamente se convirtió pues en corriente, y evidentemente fue a parar pues a cauces, quebradas, ríos, calles, etcétera, provocando pues las inundaciones que nosotros estuvimos pues viendo durante el paso de este huracán. Claro, y continúan saturados los suelos, ¿no? O sea, sobresaturados. Doctor, ¿cuál es el balance que tienen a esta hora, verdad? Ustedes han estado informando continuamente al pueblo de Nicaragua, la compañera vicepresidenta también lo ha estado haciendo durante todo el día de ayer. Pero ¿cuál es la situación al día de hoy? Habían algunos datos que decía la vicepresidenta que no se habían podido lograr debido, digamos, al tema de comunicaciones y que se estaba trabajando en todo ello. Pero ¿cuál es el balance que puede hacer ya a esta hora de la mañana, doctor? Si lo tiene, ¿verdad? Si es posible. Bien, yo creo, Alberto, que para hablar de un balance, ¿verdad? En una situación tan compleja como esta, es muy importante contextualizar el balance, ¿verdad? Primero, Julia entra, digamos, de una manera en una situación específica y en una zona específica, ¿verdad? Que genera toda una serie de elementos que, una vez combinados, tenemos que entender es lo que hace la complejidad. Número uno, creo que el hecho de que encontrara al país, ¿verdad?, en esas condiciones de saturación de los suelos, en que encontrara al país en esas condiciones en las cuales entró en una zona donde ya existen, digamos, poblaciones un tanto más grandes, digamos, por ejemplo, y quiero hacer la relación con el norte, ¿no? Son poblaciones un tanto más complejas. Estamos hablando de una ciudad como Bluefield, estamos hablando de poblaciones que ya tienen determinada dimensión poblacional. La Cucarajil ya no es la Laguna de Perlas de hace 50, 60 años, ya hay poblaciones urbanas. Estamos hablando del Rama, y que luego hace un tránsito, ¿verdad?, por todo el país, inclusive muy cerca de Managua, ¿verdad? No hay que perder de vista. Entonces estamos hablando de un fenómeno, ¿verdad?, que que entra en determinadas condiciones muy específicas. Número dos, ¿verdad? Veamos ahora el lado positivo, ¿verdad? El lado positivo del balance es que inclusive recientemente acabamos de pasar el tercer ejercicio. Y quiero mencionar esto, Alberto, porque
parte del balance positivo, eso que tú estabas diciendo, para suerte, ¿verdad? No tenemos ningún daño humano. Yo creo que sí, ¿verdad? Hay un elemento de suerte, pero hay que reconocer, ¿verdad?, que también este fenómeno nos evidencia, ¿verdad?, cómo la población hoy actuó de forma distinta te pongo un ejemplo a lo que fue el Joan, ¿verdad?, que más o menos atraviesa esa zona, ¿verdad? O el huracán César, que si vamos a la trayectoria de César en 96 es bastante parecida a la trayectoria que tuvo Julia. Pero ¿dónde están las enormes diferencias? Las enormes diferencias están en una población más consciente, organizada, en unas instituciones mejor articuladas, en una preparación que hizo el gobierno, ¿verdad?, del comandante Daniel, que se anticipó enormemente a todas estas circunstancias. Entonces, tenemos que ver que esos dos elementos, ¿verdad?, son bastante, yo diría, cruciales para entender el balance que tenemos. Entonces, por un lado, esto tiene que ver, ¿verdad?, con la preparación, con la capacidad. Me decía, para darte un ejemplo, el alcalde de Corn Island, doctor, me decía, aquí tuvimos unas 30, 35 viviendas que perdieron todos sus techos, tenemos unas cuantas, estaban terminando de hacer la contabilidad, casas que se dañaron, pero, y lo decía con una enorme alegría, tranquilidad, doctor, todo el mundo hizo lo que habíamos hecho en el ejercicio, ¿no? Y entonces, fíjense bien, ese es un elemento importantísimo. Y cuando vemos los videos de cómo la naturaleza golpeó la naturaleza de Corn Island, hombre, pues claro, ¿verdad?, ahí hay un balance que uno dice, bueno, ahora hay que trabajar bastante para recuperar eso. Sin embargo, te da la enorme satisfacción de una población, ¿verdad?, que no sufrió, ¿verdad?, una serie de embates que posiblemente en otras circunstancias hubiera ocurrido. Igualmente, ¿verdad?, Bluefield están terminando de hacer la contabilidad. Nosotros tenemos más de en las informaciones preliminares, más de 1.500 viviendas, ¿verdad?, que fueron dañadas, una cantidad de árboles, ¿verdad?, que cayeron, inclusive algunos árboles legendarios, milenarios, casi diría, ¿verdad?, porque son casi un símbolo ahí en la ciudad de Bluefield, que cayeron. Es decir, se cayeron las comunicaciones, es cierto. Enatrel hizo unos cortes de luz preventivos muy buenos para evitar cualquier situación, cualquier anormalidad, pero de alguna manera esto también incide, ¿verdad?, en las comunicaciones. En fin, el balance al final, creo que cuando uno va sumando los datos, ¿verdad?, tiene que entenderlo. Algunos, pues, de alguna manera los esperábamos. Pues tenemos viviendas humildes, ¿verdad?, la cantidad de casas que nos vienen reportando porque perdieron parcialmente o totalmente sus techos, ¿verdad? Realmente yo diría que frente a esa dimensión de la cantidad de techos que anduvieron en el aire, ¿verdad?, yo creo que por lo menos hubiéramos tenido una cantidad enorme de heridos y no las tuvimos, ¿verdad? Lo cual significa que la gente también hizo caso, ¿verdad?, de que al momento que los vientos intensos, estamos hablando de vientos de 140 kilómetros, Alberto, ¿verdad?, que cuando un sim, tú imagínate un sim, ¿verdad?, volando a 140 kilómetros, lo que puede hacer en la humanidad de una persona. Entonces creo que ese elemento es muy importante. Marcio me decía algo que es bien importante y lo quisiera resaltar. Nosotros vimos imágenes de viviendas que en los anegamientos y en algunos lugares que hubo una inundación, ¿verdad?, los techitos de las casas es lo que se miraba. Sin embargo, una enorme diferencia, ¿verdad? Ya las personas habían sido evacuadas. En la contabilidad que nosotros tenemos en todo este proceso, se evacuaron a más de 13.000 personas y con una rapidez, pero también con ese elemento importante que hay que destacar. La gente anuente, muy confiante, ¿verdad?, en que se le estaba así invitando a hacer esa evacuación, porque la idea era proteger sus vidas, ¿verdad? Desde Cayos Misquitos, Cayos Perla, las comunidades de Laguna Perla, la gente se fue evacuando con una serenidad, con una tranquilidad, que yo creo que eso hay que destacarlo.
se prepararon, Alberto, más de 500 lugares, ¿verdad? Para que sirvieran de refugio. Sin embargo, también la gente tiene muy claro, ¿verdad?, nuestro modelo. En algunos casos hay alguna gente que decía, no, yo tengo un pariente, mejor vamos a irnos donde ese pariente, vamos a pasar el fin de semana con ellos, ¿verdad?, que tal vez hay otras personas que necesitan estar en el albergue. Entonces, esa actitud también favorece el trabajo el buen trabajo que hicieron las instituciones, ¿verdad?, apoyando este esfuerzo comunitario para hacer una evacuación ordenada, tranquila, ¿verdad? Tal como más o menos se tenía previsto. El hecho que el Ministerio de Salud pusiera, más de 100 brigadas médicas, fíjate bien, estamos hablando de todo largo y ancho del Caribe, ¿verdad?, para reforzar las capacidades locales y que la población, ¿verdad?, fuera atendida tanto en los albergues como en las situaciones que se pudieran dar en el transcurso del evento. Yo creo que eso también generó una enorme confianza, ¿verdad? Ver a los compañeros del ejército, ¿verdad?, tendidos en el territorio, ¿verdad?, ver a la naval con sus medios, ¿verdad?, circundando las costas, ¿verdad?, transportando gente. Eso hizo también que muchos pescadores se sumaran al esfuerzo, ¿verdad?, pusieran sus pangas a disposición. Eso nos decían los compañeros de Bluefield, ¿verdad? Aquí más de 60 pangas pusieron sus pangas a disposición para trasladar a la familia. Y fue un esfuerzo mancomunado, ¿verdad?, los gobiernos locales facilitando el combustible para que la gente se moviera. Entonces, tenemos que hacer un balance no solo de cifras frías, ¿verdad?, sino cómo estas cifras frías, ¿verdad?, representan un esfuerzo enorme, articulado, organizado, que es lo que al final te da como resultado que no tengamos daño humano, ¿verdad? Ahora, en el transcurso del evento también ha sido muy importante de nuestro en mantener informada a la población. Nosotros no solamente hicimos información objetiva antes de la llegada del evento, ¿verdad?, sino que hemos estado acompañando a todos los compañeros territoriales, ¿verdad? Casi pasamos del capítulo del Caribe, ¿verdad?, que era, lo central, jueves, viernes, al capítulo, yo diría, ya el sábado inclusive comenzamos, se invitaron a los compañeros y compañeras de las instituciones, de los departamentos del centro, algunos departamentos del norte, del Pacífico, incluyendo inclusive los compañeros, porque ya preveíamos, ¿verdad?, eso es también hay del balance, ¿verdad?, con una institución muy sólida, ¿verdad?, con equipos técnicos muy bien preparados, proporcionándonos las informaciones en el momento oportuno para poder tomar las decisiones, trasladar al compañero presidente, trasladarlas al mismo tiempo a la población, a los compañeros que están en el... Es decir, haciendo un solo esfuerzo, ¿no? Nosotros ya ayer en la mañana teníamos bien claro la cantidad de ríos que iban para arriba, ¿no? Ese esfuerzo de conocer con anticipación los pronósticos que nos ha hecho el equipo de Marcio, los pronósticos que nos han venido haciendo los compañeros de INITER sobre los niveles de los ríos, nos fue permitiendo ir anticipando, prácticamente irle diciendo a los compañeros, miren, el agua va para allá, tanto la que va a caer como la que va a correr, ¿verdad?, a través de los ríos. Y en efecto los compañeros se fueron preparando, se fueron organizando. Incluso te quiero comentar que nosotros en estos eventos ya estamos trascendiendo al manejo de la información local. Por ejemplo, nosotros teníamos que hacer y tomar digamos, como parte de la información y tomar buenas decisiones lo que estaba cayendo de agua en Costa Rica. Por una razón muy sencilla, una buena parte de los ríos, ¿verdad?, que afluyen en la parte sur de Riva, ¿verdad?, y una parte de los ríos que fluyen por el río San Juan, o en el caso del norte, y por eso estábamos atentos también a las precipitaciones en Honduras,
muchos de los afluentes del río Coco nacen en Honduras. Entonces tenemos que hacer prácticamente hoy, y esa es la experiencia que venimos teniendo como sistema, ¿verdad? Como sistema, a un manejo de la situación, de la información que permite anticiparnos. Fíjense bien, nosotros tuvimos el río Coco prácticamente elevado, así arrancamos. Cuando Julia se acerca ya tenemos los niveles del río Coco elevados. Ya tenemos también a las poblaciones bajo resguardo. Hay que reconocer el trabajo que hicieron los compañeros de la región autónoma norte en hacer una serie de preparativos, se trasladaron al litoral sur que ellos tienen, y aunque la naturaleza hizo que Julia se viniera un poquito más al sur, sin embargo, ellos ya tenían bajo resguardo, ¿verdad?, a sus poblaciones con toda la experiencia que nos había dejado Iota. Entonces, tal vez me estoy extendiendo, ¿verdad? Claro, pero es importante que comprendamos no solo las cifras, ¿verdad? Las cifras son importantes, claro que sí, sobre todo ahora para la recuperación, ¿verdad? Pero tenemos que también darnos cuenta de este enorme esfuerzo que hace nuestro buen gobierno, ¿verdad?, de acompañar estos procesos con mucha anticipación, pero también con mucha información hoy muy bien articulada. Aquí todas las instituciones ya dirigieron sus esfuerzos, sus recursos de acuerdo a una lógica. La Policía Nacional, por ejemplo, desplegó una serie de fuerzas, pero ya esto iba dirigido hacia las zonas donde se esperaba el impacto, donde iba a ser más importante el impacto. Y en efecto, eso contribuyó, todo ese esfuerzo contribuyó a que al final el resultado es que no tenemos daño humano. Y eso es muy importante. Claro, ahora tenemos que sentarnos, ¿verdad?, con mucha madurez, con mucho... Todavía seguir, podemos mejorar. Y ese digamos, como gobierno de seguir avanzando, sobre todo por lo que nos está planteando Marcio, y que ayer ya se lo decíamos a la población. El evento no terminó cuando sale de Nicaragua, ¿verdad? De hecho, tenemos que esperar todavía hasta mañana, porque vamos a sentir la influencia de la lluvia, ¿verdad? Y los ríos, todavía algunos están altos. Para darte una idea de la importancia de esto, nosotros desde hace más o menos mes y medio venimos dándole seguimiento a la represa de Las Canoas, ¿verdad? La represa de Las Canoas, para suerte nuestra, ¿verdad?, había venido más o menos llevando su nivel a lo aceptable el sábado de la semana pasada. Sin embargo, con esta lluvia, con esa cifra que nos está dando Marcio, porque hay que traducir qué significan 200 milímetros de agua, pues te lo voy a decir en un ejemplo concretito. La presa de Las Canoas en menos de 6 horas pasó de 119.6 a casi 121 metros sobre el nivel del mar. Alberto, esa es una enorme cantidad de agua, ¿verdad?, en un lugar como ese, que inclusive muchos que estaban viajando ayer en esa zona vieron cómo las aguas de la represa inclusive llegaron en algunos puntos a sobrepasar la carretera. Entonces nos damos cuenta que todo ese elemento natural nosotros tenemos que conocerlo muy bien. Y de hecho, ¿verdad?, ayer los compañeros de Tipitapa estuvieron atentos, todo el Comupred estuvo atento, aparte de lo que fueron algunos efectos directos de la lluvia, algunas inundaciones en algunos lugares, estaban atentos a las poblaciones que podían verse afectadas si la represa tiraba agua en exceso. Los compañeros de Granada, ¿verdad?, que ahí termina la agua de la represa en Malacatoya, todo el día pasaron ayer junto a las comunidades, y de hecho me decían que preventivamente ya habían movilizado algunas familias para anticiparse a cualquier situación que se presentara. Nosotros anoche estábamos conversando con los compañeros de Potosí, ¿verdad? Ahí se ha desarrollado una experiencia muy buena que hay que destacar, es parte de este balance, ¿verdad? Y esas son las capacidades que nuestro buen gobierno ha venido desarrollando, donde desde la comunidad hasta el gobierno local han desarrollado un sistema en el cual, para darte una idea concreta,
el río Chomogo, a eso de las 3:30 de la tarde, comenzó a subir rápidamente. A las 5, Alberto, tenían movilizadas casi 300 familias, ¿verdad?, anticipadamente para evitar cualquier daño humano. Y eso ha sido un esfuerzo conjunto, ¿verdad?, de todas las instituciones del sistema, junto a la comunidad, junto al gobierno local, que hoy se expresa en un sistema de alerta temprano que garantiza de que no ocurra ninguna situación. Se pasó en comunicación ayer toda la mañana con los compañeros de Rivas, ¿verdad?, que estaban ahí en las comunidades de Tola. Es cierto, tuvimos algunos daños materiales que ayer fueron mencionados, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo importante? No tuvimos ningún daño humano y las comunidades fueron, digamos, evacuadas rápidamente, poniendo a las familias a resguardo. Y ese hoy, yo diría, la nueva historia en Nicaragua de enfrentar estas situaciones muy complejas. Entonces yo creo que en efecto las cifras hay que verlas en la lógica de esta dimensión, ¿verdad? De este esfuerzo nacional que se ha venido construyendo en estos años y que hoy se expresa en eso. Claro, ahora tenemos que ver lo que fueron los daños materiales y ver cómo entrar, de acuerdo a las capacidades del país, a un proceso yo diría, de recuperación que nos permita seguir avanzando, ¿verdad? Porque esa es, digamos, la tónica de la vida, pero sin perder la lógica del desarrollo que nuestro gobierno viene para nuestra Nicaragua. Doctor, usted mencionaba, se tomaron muchas medidas preventivas, ¿no? Como... Bien, ese era el informe de los balances que obtuvimos, o que más bien se obtuvo con el paso, la estadía y posterior la salida del huracán Julia aquí en Nicaragua. Fíjense que el doctor González decía varios elementos que a mí me gustaría renombrar. El doctor González decía, o más bien hacía referencia a la preparación y capacidad del pueblo, o sea, de nosotros, y del gobierno de Nicaragua ante estos eventos. Y la preparación, se refería el doctor González, es a la preparación que nos ha hecho el gobierno a través de todos estos ejercicios o simulacros que se han venido realizando desde muchos años atrás en las diferentes instituciones gubernamentales y en los diferentes departamentos a través de las alcaldías municipales ante estas situaciones o ante esta eventualidad. Diferentes ejercicios que se han venido realizando. Y la capacidad que el gobierno ha tenido y que el gobierno tiene para darle respuesta, como esa que estamos viendo en imágenes, para darle respuesta un antes, un durante y un después de estos eventos climatológicos. Un antes porque está previendo, está previniendo, está informando, está nutriendo a la población nicaragüense dónde y cuál podría ser los puntos donde el huracán iba a afectar. Los sitios, los departamentos. Antes, durante, que es durante está sucediendo el fenómeno climatológico, y el después, la atención que tienen que darle a todas las familias que fueron afectadas, que fueron más de la cantidad de personas. El doctor González hacía referencia a más de 13,000 personas que se evacuaron en tan poquísimo tiempo. Él hablaba que vientos de 140 kilómetros por hora. Dios mío, ustedes saben que son ir a una velocidad de 140 kilómetros por hora en su vehículo. Esa es la velocidad, esa es la cantidad de aire
de viento que circulaba en estos sitios donde se dio el huracán. 140 kilómetros por hora. Se evacuaron a 13,000 personas aquí en los puntos donde principalmente golpeó el huracán cuando entró a Nicaragua, el domingo por la mañana, aquí en la costa caribe de Nicaragua. Y algo que también remarcó el doctor González es la anuencia o la disponibilidad, la credibilidad o la disposición de los nicaragüenses para proteger su vida y recurrir a estos más de 500 albergues que fueron abiertos, facilitados por las autoridades municipales y todas las autoridades involucradas para salvaguardar la vida ante estas eventualidades climatológicas como fue el huracán Julián, categoría 1 que acaba de pasar aquí por Nicaragua. También decía el doctor González que la población estaba más consciente y organizada. La población está más consciente de la situación que se está viviendo en ese momento, hablando de los huracanes, y la organización de las instituciones que están mejor articuladas. Todas las organizaciones como la policía, como el ejército, el SINAPRED, el Ministerio de Gobernación, los bomberos, la Cruz Roja, y todo ENATREL, ENACAL, y todas estas diferentes instituciones que tienen la obligación y la responsabilidad de atender a la población y los suministros energéticos de comunicación para la población nicaragüense. Esa es su responsabilidad, esa es su obligación. Pero también están mejor articuladas, están mejores coordinadas para atender integralmente, eficientemente y rápidamente este tipo de eventos, para que la población pues no esté en oscuras, que tenga su agua, que tenga su comida, que tenga su comunicación y diferentes cosas que son de nuestro diario necesitar, en nuestro diario vivir. También él se hizo referencia a la anticipación, a las circunstancias de lo que venían sucediendo. Es lo que decía al principio yo también de este comentario. Es la articulación de las instituciones, la información pertinente que daba el gobierno, que daba las instituciones y que daban nuestras autoridades, hablando del doctor González y el ingeniero Vaca, que son los expertos en estos eventos climatológicos, ¿verdad? Y la información pertinente, veraz y sobre todo de acorde a lo que estaba sucediendo antes que llegara el huracán aquí al país. Él decía que estos son elementos muy cruciales para entender el balance de los resultados. Yo le decía al principio del programa que los resultados, gracias a Dios, no debió haber habido ni una sola persona fallecida, pero gracias a Dios, pues, solamente hubieron 2 personas que fallecieron debido a estas circunstancias. En Venezuela hubieron 25 personas fallecidas, 25 personas, 4 en Honduras, 2 en El Salvador y 1 en Panamá. Pero bien, esas son las prevenciones que nosotros tenemos y que el gobierno también tiene para salvaguardar lo más preciado del ser humano, que es la vida. Esos fueron los resultados. También decía el doctor González que la gente siguió las recomendaciones, ¿verdad? Y que la población estaba anuente y, lógicamente, cuando se habilitaron lo que son los albergues y la movilización de las personas para estos albergues. También hacía referencia el doctor González de que un punto crucial es mantener informado a la población nicaragüense con antelación al fenómeno y a través de la vicepresidenta doña Rosario Murillo. Hombre, esto demuestra con antelación. Esto demuestra de que el informe que emite la vicepresidencia de la República o la presidencia de la República a través de su vicepresidenta, doña Rosario Murillo Zambrano, tiene muchísima credibilidad, si es que no el 100%, yo diría el 100%, diría yo más bien, de credibilidad
y sobre todo de veracidad de la información que se emite todos los días a mediodía a través de la vicepresidenta Rosario Murillo. O sea, porque si la población nicaragüense no le creyera a su vicepresidenta, obviamente este nivel de organización, esta anuencia por parte de la población no fuera materializada en estos resultados que ahora obtenemos como país ante este eventual huracán que acaba de abandonar este país, categoría 1. Y a pesar de venir en categoría 1, los estragos que hizo fueron enormes. Fueron enormes. Ustedes lo pueden estar viendo en pantalla. El nivel de saturación de agua en los suelos es incalculable. Cayeron más de 250 milímetros de agua en la costa caribe. Ríos desbordados, 78 ríos desbordados. Más de 3.000 casas que fueron también afectadas. La respuesta que dio el gobierno automáticamente ante esta situación es algo admirable. Es algo admirable. El doctor González hacía referencia también y decía que estamos trascendiendo nosotros como país. Estamos trascendiendo, hombre, porque solamente un gobierno verdaderamente responsable y comprometido con su pueblo es que puede obtener este tipo de resultados. Es que puede obtener este tipo de resultados. Y debido a la organización, debido a la atención, es que se contabilizaron casi nulas las vidas de las personas que fallecieron por causa del huracán Julia a su paso aquí por Nicaragua. Yo sé que dejó muchas personas, muchos anegados, cantidad de agua que cayó en los diferentes puntos. Fueron más de 200 milímetros de agua. Lluvias pertinentes que en pocos días saturó todo el suelo, todos los suelos. Pero muy aparte de esto, yo pienso y estoy seguro que la mano de Dios fue la que hizo y que continúa haciendo el mayor trabajo en este país. Porque si no estuviera la mano de Dios siempre ahí salvaguardando, protegiendo, anteponiéndose, yo creo que Nicaragua hubiera hecho más bien este huracán muchísimo más estrago de lo que hizo en Venezuela. Muchísimo más estrago. Porque si él no tuviera la voluntad de que este gobierno trabajara eficientemente como lo está haciendo, fuera un gobierno que no le importara a su población, como lo ha pasado en los gobiernos anteriores. No le interesaba a la población. Ahí vieron más de 3.000 personas fallecidas cuando pasó el huracán Mitch aquí en Nicaragua. Más de 3.000 personas por un deslave. Y si a eso sumamos otro montón de eventos climatológicos que han pasado por Nicaragua, que estamos propensos a los terremotos, a la temporada de huracanes. Este es el segundo huracán ya de la temporada del 2022. Es el segundo huracán a nivel centroamericano. Y estamos preparados, y ahí seguimos preparados. Pero el gobierno no se detiene. Toditas las instituciones siguen trabajando, articuladas. El MINSA, Policía Nacional, Ejército, el SINAPRED, las alcaldías, INEFON, todos siguen trabajando. No tenemos desabastecimiento en los mercados, tenemos granos básicos, tenemos comida, está congelado el incremento
de los combustibles a nivel mundial. Aquí tenemos más de 3, 4 meses, creo yo, de estar congelados, manteniendo siempre el mismo valor del precio de la gasolina, del gas butano, del diésel. Tenemos los subsidios todavía para el pasaje de los pasajeros, de los urbanos colectivos. Y es algo que yo como medio de comunicación, como ciudadano, me veo en la responsabilidad de compartir, de exponerle, de facilitar y de felicitar principalmente la labor que ha hecho, que está haciendo y que seguirá haciendo este gobierno. Porque yo antes, en este minuto que me queda, yo lo he dicho en varios programas anteriores, de que nosotros somos un medio de comunicación que nos gusta aplaudir la labor que hacen los gobiernos, que hacen nuestras autoridades, pero también no tengan la certeza y tengan la seguridad de que también vamos a señalar una labor que no esté bien hecha por parte de este gobierno, por parte de las autoridades. Porque Nicaragua y nosotros los nicaragüenses nos merecemos cosas buenas. Ya hemos tenido muchísimas cosas malas con gobiernos anteriores. Entonces nos merecemos cosas buenas. Tenemos los recursos, tenemos la disponibilidad y tenemos sobre todo la voluntad de que Nicaragua y que el nicaragüense se enrumbe por el camino del progreso, de la estabilización económica, del desarrollo económico y sobre todo de las oportunidades para nosotros los nicaragüenses, que somos los partícipes y los comprometidos en estar salvaguardando a nuestra familia. Entonces el tiempo se me fue, desgraciadamente. Volvemos el día de mañana, si así lo permite, con un programa similar. Buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.